El año es 2024. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del planeta, más de 300.000 millones de barriles, un número que haría soñar a cualquier nación, y aún así, 8 de cada 10 venezolanos viven en pobreza. Los supermercados tienen producto. El problema, ¿quién puede pagarlo? Crees que el petróleo es riqueza, pero el petróleo, en las condiciones correctas, es una trampa. Y hoy te voy a mostrar pieza por pieza cómo un país se hundió exactamente por lo que debería haberlo salvado. Hoy vamos a recorrer este caso como un dossier forense, 8 archivos, 8 capas. Desde el primer indicio, el momento en que el petróleo empezó a corroer todo por dentro, hasta el veredicto final. Porque esto no fue un accidente, fue lógica. Quédate aquí. Archivo 1. El indicio. El país que no necesitaba producir nada. Imagina un país donde el suelo escupe dinero. No metafóricamente, literalmente. Venezuela en su mejor momento generaba más del 90% de sus ingresos en divisas solo con exportar petróleo crudo. Una cifra, una sola fuente. Todo lo demás, secundario. Y aquí está el primer indicio que los forenses siempre encuentran en los colapsos. Cuando un país no necesita producir nada más, deja de hacerlo. La agricultura venezolana representaba en los años 70 cerca del 6% del PIB. Hoy es una fracción marginal. Estimación basada en datos históricos de organismos regionales. Las fábricas que existían fueron cerrando, una por una, sin drama, sin anuncio. No quebraron por incompetencia. Quebraron porque competir se volvió imposible. ¿Por qué? Eso viene en el siguiente archivo, y la respuesta va a incomodarte. La causa no es lo que crees. Evidencia 2. La enfermedad holandesa. La trampa que tiene nombre de país europeo. Existe un fenómeno económico con nombre de país europeo, la enfermedad holandesa. Holanda descubrió gas natural en los años 60. Sus exportaciones dispararon. Su moneda se apreció fuerte y su industria manufacturera colapsó. Porque con moneda cara, exportar cualquier otra cosa se vuelve un suicidio comercial. Venezuela vivió exactamente eso, amplificado por décadas de petróleo masivo. Cuando el dólar petrolero entra en torrentes, el bolívar se sobrevalora. Un bolívar fuerte suena bien, pero significa que importar es barato. Muy barato. Más barato que producir localmente. Entonces el agricultor venezolano compite con arroz subsidiado de Colombia o de Estados Unidos, que llega más barato que el suyo propio. La fábrica de ropa compite con textil chino que entra a precio de oferta. No hay forma de ganar esa guerra. La economía se convierte en un museo. Edificios de fábricas vacíos. Tierra fértil sin cultivar. Todo importado. Todo dependiente del precio de un solo barril. Hay una pieza en este dossier que conecta el petróleo, el Estado y la pobreza de una forma que muy poca gente ha visto junta. Sigue. Evidencia 3. La máquina del Estado. El gobierno que se convirtió en el mercado. Con tanto dólar entrando, el gobierno venezolano hizo lo que cualquier gobierno tentado haría. Gastó. Masivamente. Programas sociales, subsidios de gasolina, control de precios, empresas estatales ineficientes sostenidas artificialmente. En el pico del boom petrolero de los años 2000, Venezuela importaba de todo, desde leche hasta automóviles. El gobierno fijaba el tipo de cambio, controlaba quién accedía a los dólares, y con eso controlaba quién sobrevivía en la economía. Las empresas privadas que querían insumos importados necesitaban pasar por el Estado. El Estado decidía, el Estado cobraba, no siempre en dinero. Esto tiene un nombre técnico: búsqueda de rentas. En términos simples, en vez de producir valor, todo el mundo peleaba por estar cerca del grifo del petróleo, porque ahí estaba el dinero real. El resultado, una economía que aprendió a sobrevivir de relaciones, no de trabajo. ¿Y cuando el grifo se cerró? Evidencia 4. El derrumbe del precio. El momento en que el suelo dejó de escupir dinero. El precio del petróleo cae. No gradualmente. Se desploma más de un 50% en meses. Para la mayoría del mundo, fue un ajuste de mercado. Para Venezuela, fue una sentencia. Porque Venezuela no tenía plan B.
No tenía industria, no tenía agricultura, tenía petróleo. Y cuando el petróleo dejó de valer lo mismo, el Estado dejó de tener divisas para importar todo lo que había dejado de producir. Las góndolas de los supermercados se vaciaron, no por escasez de producción global, sino porque Venezuela no producía y ya no tenía con qué pagar lo que importaba. Un país con la mayor reserva de petróleo del mundo sin medicamentos básicos, sin harina, sin jabón. La imagen mental, un gigante con los pies de barro. Mientras el suelo aguantó, nadie miró hacia abajo. Quédate. En el último punto voy a cerrar con la pieza que conecta todo esto, y es la que cambia cómo lees este juego. El sospechoso 5. El incentivo político. ¿A quién le convenía que nada cambiara? Aquí entra el actor más incómodo del dossier, el incentivo político. Diversificar la economía venezolana habría requerido permitir que otras industrias crecieran, pero industrias fuertes significan clases independientes, empresarios con poder propio, sindicatos reales, clases medias que no dependen del Estado. Para cualquier gobierno que basa su poder en controlar el flujo de dólares petroleros, eso es una amenaza, no una oportunidad. Las expropiaciones de los años 2000 no fueron solo ideología. Fueron también eliminación de competencia al poder central, aunque este punto tiene debate histórico legítimo entre economistas. Imagina a Carlos. Tenía una mediana empresa de lácteos en Barinas, producía queso, leche pasteurizada, distribuía a 3 estados. En 2009, su empresa fue expropiada. El gobierno prometió mantenerla productiva. Hoy el galpón está vacío. Carlos está en Bogotá. Multiplica a Carlos por miles. Eso es lo que pasó. ¿Y la narrativa oficial? Eso viene ahora. El coartada 6, la narrativa pública, lo que siempre dijeron que era la causa. La narrativa pública tiene capas, y vale analizarlas sin descartarlas automáticamente. El gobierno venezolano culpó históricamente al bloqueo económico de Estados Unidos, y las sanciones existen, son reales, documentadas, y afectan sectores clave desde 2017 y 2019 en particular. Eso no es ficción. Pero el colapso empezó antes de las sanciones principales. La inflación ya era de 3 dígitos en 2015. La escasez ya era visible en 2014. La desindustrialización lleva décadas. Las sanciones agravaron, no crearon. Y este es el punto más delicado del dossier. Cuando una narrativa tiene algo de verdad, es mucho más difícil de cuestionar. El bloqueo sirve como coartada porque tiene elementos reales. Pero los forenses siempre preguntan, ¿en qué estado estaba el paciente antes del incidente? Venezuela ya estaba enferma. Las sanciones fueron el golpe a un cuerpo sin defensas. Lo que viene ahora no es solo análisis, es la consecuencia viva. Y es más grave de lo que parece en los titulares. Factura 7. El costo humano. ¿Quién paga cuando el sistema colapsa? 7 millones de venezolanos han emigrado, la mayor crisis migratoria de América Latina en la historia reciente. Médicos, ingenieros, agricultores, maestros. El capital humano que tomó décadas construir, saliendo por las fronteras en años. La hiperinflación que Venezuela vivió entre 2017 y 2019 llegó a cifras que el cerebro humano rechaza procesar. Más de 1.000.000% anual. Estimación de organismos internacionales. Los ahorros de toda una vida disueltos en semanas. Y el detalle más cruel, los que menos podían moverse se quedaron. Los más vulnerables. Los que no tenían pasaporte, no tenían contactos en otro país, no tenían ahorros en dólares escondidos. El petróleo siguió bombeando. Menos que antes, mucho menos. La producción cayó de más de 3 millones de barriles diarios en el pico a menos de 700.000 en los peores momentos, estimación. Pero siguió. El dinero siguió entrando. Solo que cada vez llegaba a menos manos. Esto se llama captura de renta en colapso. El Estado se vuelve más pequeño, más selectivo, y los que están adentro sobreviven. Los demás emigran o esperan. ¿Tiene salida? El veredicto ahora. Veredicto 8. El fallo final. La regla que ningún país rico quiere escuchar. Aquí está la pieza que conecta todo. No es que Venezuela sea un caso de mala gestión aislada. Es que Venezuela es el ejemplo más extremo de una trampa universal. Cuando un recurso natural es tan valioso que hace innecesario construir lo demás,
el país se especializa en extraer. Y cuando ese recurso falla, por precio, por agotamiento, por sanciones, no queda nada detrás. La regla es brutalmente simple. Riqueza de suelo no es lo mismo que riqueza de economía. Arabia Saudita lo entendió. Tarde, pero lo entendió. Y lleva años construyendo sectores alternativos. Noruega lo entendió desde el principio y creó un fondo soberano que hoy supera el $1 billón. Venezuela no lo entendió, o no quiso entenderlo, porque diversificar significa ceder control. ¿Qué hacer con esto a nivel macro? Desconfía de cualquier economía, país o empresa, que concentra más del 70% de sus ingresos en una sola fuente. La diversificación no es un lujo, es un blindaje. El petróleo de Venezuela sigue ahí, 300.000 millones de barriles esperando. Pero sin instituciones, sin industria, sin confianza, un recurso es solo un número en un mapa. Y ese es el verdadero final inevitable. Antes de cerrar, repasemos lo que encontramos en este dossier. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y una de las mayores pobrezas de América Latina. El petróleo sobrevaluó la moneda y destruyó la industria y la agricultura locales. El Estado capturó el flujo de dólares y eliminó la competencia privada. La caída del precio en 2014 reveló que no había plan B. Las sanciones agravaron, pero el colapso ya había empezado. 7 millones emigraron. El capital humano fue lo primero en irse. La regla final. Riqueza de suelo no es riqueza de economía. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que muy poca gente conecta. El recurso más valioso no es lo que está bajo tierra, es lo que se construye encima. ¿Crees que hay otro país cometiendo exactamente el mismo error hoy? Escríbelo abajo. Voy a fijar el mejor comentario y respondo personalmente. Si este vídeo te hizo pensar diferente, suscríbete. Ayuda más de lo que parece y me permite seguir trayendo este tipo de análisis todos los días. Mañana analizamos el siguiente caso. ¿Por qué Reino Unido se apaga? Cuando una moneda fuerte deja de significar una economía fuerte. Hay vídeos todos los días. Nos vemos mañana.